Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear una cuenta de Binance paso a paso, de una forma fácil, sencilla, y van a poder ver cada uno de los pasos del procedimiento. Además de esto, vamos a estar verificando la cuenta de forma instantánea. Van a tener una verificación instantánea de la cuenta, ya que voy a explicar las estrategias y los secretos para que Binance nos apruebe la cuenta de forma instantánea. Así que sin más nada que decir, vamos con el video. Bueno, primero que todo te voy a estar dejando en la descripción del video un enlace hacia la página oficial de Binance. A través de este enlace vas a poder acceder de forma totalmente segura, de una forma confiable, ya que es el enlace oficial hacia el sitio web. Ok, una vez estemos aquí en la página de Binance, vamos a tener varias formas de registrarnos en la plataforma. Podemos registrarnos con nuestra cuenta de Google o bien podemos registrarnos de forma normal con un correo y contraseña. Yo escogeré el segundo método con correo y contraseña. Vamos a esperar a que cargue. Ok, una vez que cargue, vamos a colocar nuestro correo electrónico personal, nuestro correo electrónico con que nos queremos registrar en Binance y vamos a colocar también la contraseña. En este caso, la contraseña debe cumplir al menos con 8 caracteres como mínimo, debe tener al menos un número y debe tener también una letra en mayúscula como mínimo. Esto para que la contraseña sea aceptada. Una vez hecho esto, vamos a marcar la casilla y vamos a darle a crear cuenta personal. Aquí me pide guardar la contraseña, le digo que no y seguimos. Ok, llegados a este punto nos deben haber mandado a nuestro correo electrónico un código. Este código es vigente por 30 minutos, así que tenemos un plazo de 30 minutos para buscar ese código y colocarlo aquí. Así que vamos a buscar este código en nuestro correo electrónico. En este caso me apareció una vez el correo electrónico, ya les muestro cuál es el código. Este es el código que nos interesa y que vamos a copiar. Ok, en el caso de que no les aparezca este correo electrónico, lo que pueden hacer es irse a su bandeja de entrada y presionar F5 para refrescar la página. Otra cosa que pueden hacer es irse a la sección de spam de su correo para ver si el correo llegó a esa sección, si está allí. También otra cosa que pueden hacer es irse a la parte de todos los correos, a la sección de todos los correos, para ver si ese correo está allí. Obviamente sí o sí tienen que estar aquí. En este caso, como ven, está aquí. Aquí podemos ver el correo y el código que necesitamos para confirmar nuestra cuenta de Binance. Lo copiamos, control C, y lo pegamos en esta sección, control V. Presionamos enviar y esperamos. Ok, ya hemos creado nuestra cuenta y solamente hace falta un solo paso, que es verificar la cuenta de Binance. Ok, este proceso de verificación lo vamos a estar llevando a cabo en un teléfono celular. ¿Por qué? Porque hay que tomar una foto de nuestra cédula o identificación y también tenemos que completar una verificación facial. Realmente no hay nada que temer con dar esta información a Binance, ya que solamente la va a utilizar para identificarnos y también como medida de seguridad, ya que vamos a estar manejando dinero real en nuestra cuenta y que es importante que esté segura. Así que dicho esto, vamos a pasar a vista de teléfono. Ok, una vez aquí en el teléfono lo que vamos a hacer es que vamos a descargar la aplicación de Binance. Vamos a ir a la tienda de aplicaciones, vamos a buscar Binance y vamos a instalarlo. Ok, entonces vamos a esperar un momento. Ya se instaló, vamos a abrirlo. Vamos a abrir Binance y vamos a esperar un momento que cargue la aplicación. Y aquí nos aparecerá para loguearnos. Vamos a darle a la primera opción, a iniciar sesión con correo. Y aquí, bueno, aquí vamos a colocar nuestro correo, el correo que utilizamos anteriormente, y vamos a darle siguiente. Que va a darle siguiente. Y aquí vamos a colocar la contraseña. Vamos a colocar nuestra contraseña que utilizamos. Y vamos a darle iniciar sesión. Ok, en esta parte de aquí nos piden un código de verificación. Lo que vamos a hacer es que vamos a irnos al correo y vamos a buscar el código de verificación en el último correo que nos ha enviado. Así como enseñé anteriormente, vamos a buscar el último correo, abrimos ese correo y buscamos el código. Copiamos el código y nos devolvemos a la aplicación de Binance. Pegamos el código y presionamos enviar. Ok, aquí esperamos a que cargue y automáticamente seremos redirigidos hacia la interfaz de verificación. Ok, vamos a darle a verificar ahora y esperamos un momento. Ok, en esta apartado vamos a seleccionar nuestro país de residencia, el país donde estamos actualmente. En mi caso es Venezuela, pero también podría ser tu caso Argentina o puede ser Colombia también.
pero en mi caso es Venezuela. Están todos los países para que tú busques tu país y lo coloques aquí. Ok, una vez hecho esto, vamos a darle continuar. Ok, en esta apartado de información personal vamos a colocar nuestros datos personales. En la primera parte se nos pide que coloquemos nuestra nacionalidad. Así como hicimos anteriormente con nuestro país de residencia, ahora vamos a colocar nuestra nacionalidad. Entonces desplegamos la lista y buscamos nuestra nacionalidad allí. Mi caso es Venezuela. En la otra parte vamos a colocar nuestros nombres y apellidos. En el primer campo colocamos nuestro primer nombre, en el segundo campo nuestro segundo nombre y en el último nuestro apellido. Ahora, en la última parte vamos a colocar nuestra fecha de nacimiento, así tal cual como nos lo muestra allí. Vamos a colocar primero el año, luego colocamos el mes, siguiendo el mismo formato que aparece allí. En mi caso, mi mes es febrero, tendré que colocar 02. Y por último colocamos el día, que sería 11 en mi caso. Una vez hecho esto, vamos a darle continuar. Ok, en este apartado vamos a colocar más información sobre nosotros. Recuerda que esta información es confidencial, que Binance no la va a revelar. Es solamente información de requisito. Aquí vamos a colocar nuestra dirección real en el primer campo. Ok, en la parte de código postal vamos a colocar el código postal de nuestra ciudad. En el caso de que no sepamos cuál es nuestro código postal, pues colocamos en Google cuál es el código postal de mi ciudad. De ahí tiene que aparecer el código postal. Colocamos el código postal y en la parte de ciudad, pues colocamos la ciudad donde estamos residiendo. Ya la última parte de país queda tal cual así y le damos clic en siguiente, en continuar. Ok, estamos en la parte de verificación de documentos, verificación de documentación, de identidad, de identificación, mejor dicho. En esta parte vamos a escoger el país al cual pertenece nuestra identificación. En mi caso, mi identificación es venezolana, yo tengo una cédula venezolana, así que voy a escoger Venezuela. En esta parte tenemos la oportunidad de verificar nuestra cuenta, ya sea con nuestra cédula o identificación, carnet de identificación, pasaporte o una licencia de conducir. Cualquiera de estas tres es válida, pero en mi caso yo voy a escoger por identificación, así que voy a escoger la primera opción. Una vez hecho esto, voy a darle continuar. Ok, antes de comenzar con esta parte te quiero dar unos consejos rápidos para que aprendas cómo tomar la foto y te la prueben de inmediato. Ok, como requisitos aquí te digo de que la identificación tiene que ser la original. No le puedes tomar una foto a la copia, ni tampoco una copia escaneada de tu identificación. Tienes que tomarle la foto a tu identificación original, a la real. Otra cosa es que esta identificación tiene que estar vigente. No debe ni estar vencida, no debe estar tampoco expirada, no. Tiene que ser vigente. Y otra cosa que te voy a decir es que al momento que le tomes una foto a tu identificación, colócala sobre una superficie de un solo color. Ya sea, por ejemplo, encima de una hoja blanca o también encima de una madera de un solo color. Pero lo ideal es que le tomes una foto encima de una superficie de un solo color. Ok, esta es una imagen de referencia, ¿verdad? Pero yo quiero que tú te des cuenta de lo bien que se ve esta imagen y así es que quiero que tomes la foto de tu cédula o identificación. Si te das cuenta, la cédula se ve totalmente. O sea, eso es lo más importante, que se vea toda la cédula. Y además de eso, la imagen se ve nítida. Aparecen los nombres, o sea, se leen perfectamente lo que son los nombres, los apellidos, la foto de la persona, la fecha de nacimiento, todo, absolutamente todo se ve bien. Y esto es lo más importante, que la imagen se vea bien, que se vea nítida y también que se vea toda la cédula en la foto, que eso es algo muy importante. Una de las recomendaciones que yo te doy es que le tomes una foto a tu identificación afuera de tu casa, en un sitio donde llegue iluminación a la identificación. Una cosa que te quiero mencionar es que en la aplicación, cuando vas a tomar la foto, te van a aparecer unas esquinas. Tú tienes que cerciorarte de que cuando vayas a tomar la foto, que la cédula esté dentro de esas esquinas, o sea, que esté encuadrada dentro de las esquinas, así como por ejemplo te estoy mostrando aquí, que hay unas esquinas y que la cédula está siempre dentro de esas esquinas. Entonces, toma eso en cuenta al momento que tomes la foto para que
dentro de la foto esté toda la cédula, toda la identificación y que aparezca totalmente la identificación y todo salga bien. Te voy a mostrar algunos ejemplos de cómo no deberías tomar la foto, de algunos ejemplos que son erróneos. Ok, yo quiero que tú veas esto. Mira la primera imagen. La primera imagen, si te das cuenta, hay un brillo sobre la cédula, por lo tanto está mal. No se puede reflejar ninguna luz sobre la cédula. En la de abajo, en la cédula se proyecta una sombra. Si ves, hay una sombra, tampoco sirve por eso mismo. Pues vamos a ver la siguiente. Si te das cuenta, en la imagen de arriba hay dedos sobre la cédula y además la identificación está chueca. Así que tampoco sirve. Y en la de abajo también, si te das cuenta, la imagen se ve bien, aparentemente se ve bien, pero la tomaron de lado, así que también no sirve. La forma correcta es como te indiqué anteriormente. Ahora, de vuelta a donde estábamos. Ok, lo que vamos a hacer ahora es darle a continuar. Si nos pide permiso, pues le damos permisos. Nos aseguramos de tomar bien la foto, que todo esté dentro de las esquinas. Y verificamos ahora que todo esté bien, que la foto esté bien y le damos en continuar. Ok, hemos llegado al último paso, que es el paso de la verificación facial. Aquí Binance lo que va a hacer es que va a tomar un video corto, una especie de video corto de tu cara, donde va a comprobar si tu cara es la misma que la de tu identificación. Aquí lo recomendable es que no tengas nada en la cara, o sea, no tengas ni gorros encima, ni bufandas, no tengas lentes tampoco en la cara, y que estés en un sitio con buena iluminación al momento de hacer este video corto, al momento de hacer este paso. De esta forma se tiene que ver tu cara al momento en que hagas la verificación facial, que estés en un sitio con correcta iluminación, que se vea bien tu cara y que no tengas ni lentes ni gorras, y además de eso se tiene que ver toda tu cara. Eso es algo muy importante. Cuando hagas la verificación facial se tiene que ver toda tu cara. Te voy a mostrar lo siguiente. Ok, en el momento que estés haciendo la verificación facial, vas a tener que colocar tu rostro dentro del círculo que te está marcando allí. Binance te va a hacer saber en el momento preciso en que ya reconozca tu cara, para que hagas una serie de movimientos. Él te va a indicar qué tipo de movimientos van a hacer. Si por ejemplo vas a voltear la cara hacia los lados, si vas a hacer círculos con tu cara, él te va a indicar a ti y te va a decir, mira, bueno, mueve la cara hacia tal lado, mira hacia arriba, hacia abajo, o saca la lengua, por ejemplo. O sea, estos son algunos filtros, ¿verdad?, para verificar tu cara. Él te va a decir lo que tienes que hacer, tú lo haces y automáticamente va a pasar la prueba. Pero sí tienen que lucir tu cara al momento de hacer la verificación, en un sitio donde se vea bien tu cara, donde haya buena iluminación y que se vea toda tu cara en el círculo. Ok, volviendo a Binance, lo que vamos a hacer es que vamos a ir al botón de abajo que dice comenzar verificación. Una vez que realicemos todo el proceso de verificación facial, ya nuestra cuenta estaría totalmente lista. Solamente quedaría esperar a que nos verifiquen la cuenta, que duraría aproximadamente entre media hora, una hora o incluso menos tiempo. Ahora, ¿cómo puedo saber si mi cuenta ya ha sido verificada? Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la aplicación de Binance y vamos a ir hacia la parte superior izquierda al botón de usuario. Si en esta parte de aquí ustedes ven que está en verde y dice verificado, es porque la cuenta ya está lista, ya fue verificada. Pero en el caso de que aparezca en gris y diga no verificado, pues tienen que esperar un poco más. Y por último, para decir que si siguieron todos los pasos tal cual como mencioné en el video, su cuenta será verificada en muy poco tiempo. Y bueno, ya a este punto la cuenta estaría lista, solamente hace falta que verifiquen la cuenta para que quede totalmente operativa. Ya con la cuenta verificada podrían comprar criptomonedas, vender criptomonedas, hacer trading, todo lo que ustedes quieran hacer con la cuenta ya lo podrán hacer. Cualquier duda o cualquier detalle que se me haya escapado me lo pueden hacer saber en los comentarios. Yo con gusto voy a estar contestando todas sus preguntas. Así que bueno, nos vemos en la sección de comentarios. Se despide su amigo Bearmaster. Hasta un próximo video.